Digamos, nosotros los seres humanos estamos compuestos pues de energía, sí, básicamente pues esa es nuestra constitución, energía. Entonces está pues la energía física, que es la que compone nuestro cuerpo físico: huesos, órganos, piel, cerebro. Y hay otros tipos de energía, que es la energía más sutil, de la que está compuesto el plasma de la envoltura de nuestro cuerpo, que lo llaman el cuerpo astral o el campo astral, pero básicamente es un plasma. Y está la energía espiritual, que es la que permite que esos dos tipos de energía, tanto la física como la plásmica, permanezcan aquí en una experiencia física, aquí en la Tierra. Entonces hay personas que, que cuando entran en un estado espiritual pueden desdoblarse del cuerpo físico, salirse de su cuerpo físico y ir a diferentes lugares, no solamente aquí en la Tierra, sino también en otros sitios del universo. Entonces, digamos, la persona va y tiene su experiencia y regresa nuevamente, pero su cuerpo físico está acá. Entonces muchas personas lo hacen porque tienen como esa ansiedad de ir a algún sitio que desean conocer. Entonces lo hacen, y a veces su mente es la que hace o recrea el ambiente y el escenario para que esa persona, perdón, para que la energía de esa persona esté ahí y regrese nuevamente. Eso digamos es básicamente lo que se hace, y eso sí lo hace muchísima gente que dice: yo tuve esta experiencia, o fui a tal sitio, o vine a tal sitio, vi tal cosa y nuevamente me desperté, o salí del trance, o salí del sueño, porque pues también digamos en el sueño también se presenta esa experiencia, porque el sueño es un nivel de conciencia, ¿cierto? Entonces eso es lo que básicamente se hace. Entonces, en mi caso... Y sigue, sigue. ¿Ya? Papi, es que el señor, el que tú le arreglaste el DVD, que no ha podido instalarlo. Entonces yo le dije que, pues señor, que no ha podido instalarlo. Sí, señor, buenas, ¿cómo está? Bien, gracias. Muy bien. Bueno, listo, estábamos en la diferencia entre los dos viajes y la has descrito lo de el tipo De experiencia. de experiencia, que es el desdoblamiento, donde el cuerpo físico está acá y que Sí, pasan muchas claro. personas en los sueños, lo último que decía. Sí, digamos, esas experiencias suelen suceder en los sueños, en una persona en estado de trance, o en estado de meditación, o como el caso suyo en un estado de trance, que utilizando cierto tipo de hierbas como el yagé o otro tipo de elementos, que la gente sencillamente se sale del cuerpo y viaja a diferentes sitios, digamos, diferentes planos dimensionales, por decirlo así. Digamos, en mi caso es diferente porque yo no he tenido ese tipo de experiencia, digamos, ese tipo de experiencia de salirse uno e ir a viajar a otro planeta, no me había sucedido nunca. Y lo que me pasó fue físico, o sea, el cuerpo físico mío fue desmaterializado y vuelto a materializar en la atmósfera de la Tierra. Entonces fue una forma que para ellos es súper sencilla, porque ellos manejan una tecnología que nos llevan, o sea, no nos llevan miles de años en tecnología, sino millones de años en tecnología. Entonces para ellos es muy sencillo desmaterializar y materializar un cuerpo físico. Ellos lo hacen a través de desmaterializando, desuniendo las moléculas del cuerpo, ¿sí? Las moléculas del cuerpo, y vuelven y las unen nuevamente. Es algo como muy parecido a, a lo que se ve en la película esta de Viaje a las Estrellas. Es una cosa como así parecida: ellos materializan y desmaterializan, es decir, lo que uno ve en esa película, eso es real, eso en realidad sí pasa. Nosotros aquí lo vemos como una ficción,
pero para ellos es muy sencillo materializar y desmaterializar un cuerpo porque conocen perfectamente la constitución física, atómica, iónica y fotónica de nuestro cuerpo físico, entonces pueden manejar las moléculas a voluntad. Entonces llegaste a la atmósfera y después de ahí, ¿qué siguió? Bueno, eso fue en mi casa, yo estaba en la casa, estaba frente a un portal dimensional que ellos me habían hecho construir unos meses antes, el portal es físico, ahí está todavía ese portal, entonces ellos, ¿Cómo? un portal físico, Ah, eh, una puerta de sí, una puerta dimensional, por decirlo así. Pero ¿cómo hiciste la parte dimensional de la puerta? Bueno, la parte dimensional la manejan ellos, la parte física la hicimos nosotros. Y la hicimos nosotros porque una vez en un sueño que tuve, en un sueño, soñé que estaba dentro de una nave, ¿cierto? Pero para mí sí fue un sueño, y realmente fue un sueño. Soñé que yo estaba dentro de una nave y entonces vi como ellos, en un círculo, en una especie de dos círculos, ellos aparecían y desaparecían. Entonces yo le pregunté al de la nave que eso para qué lo utilizaban, entonces me decía que eso lo utilizaban ellos para viajar físicamente desde su nave a ciertos planetas físicos, que eso se llamaba un portal dimensional. Entonces yo le dije que a mí me gustaría verlo bien, entonces me dijo, no, si quieres construye uno en tu casa y te vamos a dar las medidas. Entonces lo más chistoso es que yo le dije, listo, no, yo lo construyo. Y entonces resulta que en ese momento ellos curiosamente me entregaron un metro, como un metro normal el que nosotros tenemos. Entonces yo fui y tomé las medidas y memoricé bien las medidas y lo que había que hacer. Y tan pronto me desperté, lo primero que hice fue anotar y hacer el dibujo. Y como yo estaba construyendo la casa, entonces ese día llegó el maestro a seguir construyendo. Entonces le dije, mira, esto que me haga esto y esto y esto. Y él se le hizo muy extraño y dijo, pues eso es como muy alocado, o sea, ¿eso para qué es? Entonces le dije, no, construyalo. Entonces lo construimos y ya después de unos meses, casi después de que pasaron 10 meses de que se construyó, entonces ya vimos perfectamente hecho el portal y fue a través de ese portal que ellos me trasladaron fuera de la casa hasta la atmósfera. Cuando dices que lo viste perfectamente, viste el lado energético. Sí, claro, lo pude ver físicamente y energéticamente. Tengo las medidas, digamos las medidas de diámetro, porque son dos círculos concéntricos que están hechos. Uno está más o menos a 1,50 y el otro está a un metro. Y están separados por 1,20. Entonces, eso fue lo que se construyó. Y fue a través de ese portal, ¿sí?, que ellos me sacaron de la tierra y me integraron nuevamente. Cuando me integraron nuevamente, yo ya estaba dentro de una esfera totalmente transparente como si fuera de vidrio. Entonces, desde ahí yo estaba sentado porque antes de que me sacaran de la tierra yo estaba sentado igual que estoy sentado ahora. Entonces cuando ellos me sacaron yo resulté ahí sentado y yo miraba abajo y abajo veía la tierra perfecta. Como fue de noche yo veía abajo, alcanzaba a ver abajo la iluminación de la ciudad, digamos aquí de Bogotá y de algunas ciudades se alcanzaba a ver porque no habían muchas nubes. Entonces se alcanzaba a ver un poquito de la iluminación y al otro lado, cuando yo, digamos, levanté la vista, al otro lado alcanzaba a ver el sol que pegaba en el otro extremo de la Tierra, del planeta, alcanzaba a ver cómo estaba iluminado. Entonces fue una experiencia pues muy linda. Entonces de ahí viajamos hasta las Pléyades. Por un Sí, viajamos como por una especie de túnel. Entonces inmediatamente la chica que me indicó que íbamos a viajar, ahí en ese momento había alguien contigo. sí, claro, estaba Amara, que fue la chica que me contactó antes de que hiciera el viaje. Ella te habló, la veías Claro, sí, yo la veía todo el tiempo y me hablaba telepáticamente. O sea, no me hablaba con las cuerdas vocales, sino telepáticamente. Yo la escuchaba nítido. absolutamente perfecto, o sea, más perfecto que lo que nos podemos escuchar nosotros. Sí, yo sé. Era súper perfecto. Entonces yo la escuchaba dentro de mi cabeza perfecto y yo le contestaba igual. ¿Y ella tiene el mismo aspecto nuestro? No, ella es un poquito más alta, ella es alta, ella tiene más o menos como, podría tener una estatura como de unos 2 metros, 2,50 más o menos, y ella es rubia, totalmente rubia, con el pelo largo hasta la cintura, la piel es de color blanco como el marfil, tiene ojos azules, azules, azules y la boca es rosada, rosadita, y las facciones son muy finas.
y es delgadita, o sea, tiene una Digamos, se parecería contextura más a los europeos delgada. que a los de acá. Sí, tiene más o menos como digamos, Norte escandinavio. como una apariencia, sí, europea, y es delgadita, y la cara es delgadita, delgadita. Entonces, al verla uno no puede distinguir bien sus cabellos porque los cabellos son muy finos, y entonces como el cabello de ella es hasta la cintura, parecería como si tuviera un manto encima, ¿cierto? Y aparte de eso lleva un traje blanco, un trajecito blanco, y aquí tiene una cinta dorada, el traje, en la cintura también tiene otra cinta dorada, y es un traje con falda. En el momento en que uno la ve, por ejemplo, se parece muchísimo en esa época a la Virgen de la Inmaculada. Entonces parecería como si fuera la Virgen. Y cuando habla, o sea, cuando uno la escucha, entonces su voz suena como si fuera una niña española. ¿Sí? La voz de ella, sí, es como Qué si raro fuera eso, ¿no? española, sí, es muy ¿Y curioso. eso lo preguntaste por qué era? ¿El Sí, acento español? no le pregunté. Entonces ella, por ejemplo, antes de que me contactara ahí dentro de la nave, nosotros recibíamos mensajes de ella, entonces nos saludaba y nos decía: os saludo, hijitos míos, vosotros sois amantísimos hijos del Padre como sois vosotros. O sea, siempre nos hablaba así todo el tiempo, y la voz es finita, delgadita, como de una niña de 12 años. Ujú. Entonces esa, digamos, es como una característica. Extraño lo del español, ¿no? Sí, como si fuera española. Bueno, entonces ya viajamos como en una especie de túnel muy rápido. O sea, la esfera se iba desplazando y nosotros nos íbamos desplazando rápido, y al lado y lado de la esfera se veían pasar los planetas y las estrellas. O sea, pero muy rápido, una velocidad increíble. Pero lo curioso es que dentro de la esfera yo no sentía no sentía la velocidad. Es como si estuviera quieto mirando una película. Así, una cosa así. Y ya, ese fue el viaje hasta allá. Y allá. Bueno, allá cuando llegamos, entonces nos detuvimos y habían 3 planetas. Digamos, había un planeta que era como rosadito, uno como azulito, más o menos como azul, y uno más o menos como de color violeta. Entonces ella me dijo algo que yo siempre había pensado. O sea, yo antes de que me sucediera eso con ellos, y que ella nos hubiera contactado y hubiéramos recibido mensajes y todo, yo antes siempre, a mí me gustaba mirar por la noche hacia el cielo y ver las Pléyades, buscar las Pléyades, porque no es fácil buscarlas. Allá pues las 7 estrellitas allá. Entonces yo siempre pensaba, yo decía: ¿cómo nos verán a nosotros ellos de allá hasta acá? O sea, ¿cómo se vería, digamos, nuestro sol y nuestro sistema solar? Yo siempre pensé eso, ¿cierto? Entonces cuando llegamos allá, entonces ella telepáticamente me dijo, ella estiró la mano y me dijo: mira, Simón, mira de dónde venimos, dónde vives tú ahora. Entonces, claro, yo inmediatamente volteé a mirar, y entonces alcancé a ver la luz del sol como una estrella chiquitica. Me dijo: lo que tú ves ahí, ese es tu sol. Desde ahí venimos. Entonces yo lo podía ver así igual, veía un solecito pequeñito, ¿cierto? Entonces ya después de que me dijo eso, entonces me dijo: mire, vamos a bajar vamos a bajar un momentico aquí al planeta. Entonces cuando me dijo eso ella, inmediatamente tuve la misma sensación de cuando me desmaterializaron de la casa Ok. arriba, la misma sensación física y todo la tuve, y ya bajamos. Entonces cuando bajamos, pues era un sitio muy lindo, era como, o es como el campo, ¿cierto? Como el campo, no había ciudades o una ciudad metropolitana así como la nuestra. Entonces bajamos, y el pasto y la vegetación no es verde, es de color azul y de color magenta, como rosado. Toda la vegetación es de ese color, como azul y como color rosado, azul y magenta, toda la vegetación es así. Tremendo, ¿no? Sí, o sea, verde no había, o sea, yo alcancé a mirar así en la distancia y alcancé a ver por allá como un poquito de verde, pero yo miraba así el césped o el pasto, y era azul, era azul. Y adelante de nosotros, entonces, habían unas construcciones, y las construcciones son abovedadas, como los iglús de los esquimales, así, de color plateado. ¿Te dijeron por qué eran así? Entonces, no, en ese momento no me lo dijeron. Pero entonces,
yo miré más, o sea, habían varias, era como una especie de caserío, por decirlo así. Habían varias así, entonces ella me dijo, ven, vamos. Entonces yo empecé a caminar con ellos, ¿cierto? Entonces ellos iban caminando adelante mío y yo iba caminando atrás, pues yo mirando, pues fascinado, mirando toda la vegetación tan chévere y acercándonos a donde estaban esas construcciones. Entonces, en el momento en que iba caminando, pues yo estaba mirando el césped y entonces vi que ellos no pisan el césped, o sea, ya no dejan las huellas en el césped. Entonces yo miré hacia atrás y las huellas que habían eran las mías. Solamente las mías. Y cuando miré, pues me vi pues los zapatos que los llevaba puestos. Entonces, pues claro, pues yo estaba físicamente ahí, entonces yo sí iba dejando ellos no. Ellos iban caminando, pero como si estuvieran flotando. Entonces iban caminando y cuando nos íbamos acercando había más gente igual que ellos, había niños y había hombres también, ¿cierto? Y ellos sencillamente iban pasando hacia el lado nuestro y entonces nos saludaban y cuando nos saludaban entonces me acordé como el saludo de los japoneses porque ellos se llevaban las manos al pecho y inclinaban la cabeza. Ese era el saludo que nos hacían, entonces yo también hice lo mismo así, pero no escuchaba a ninguno, simplemente ellos pasaban y me miraban, o sea, con una mirada súper amorosa, o sea, muy, muy, muy amorosa, o sea, yo me sentía como en mi familia, o sea, me sentía bien, yo no me sentía extraño ni nada, yo me sentía súper cómodo, me sentía ahí, o sea, me sentía muy confortable. Entonces ya fuimos caminando ahí y yo mirando, pero no habían corredores, ni habían senderos que estuvieran asfaltados o que hubieran caminos bien identificados, no, era el pasto así azul y las construcciones eran como plateadas y entonces cambiaban de color. O sea, entonces me dio curiosidad y cada vez que yo sentía curiosidad, por decir algo curiosidad, cada vez que yo pensaba algo, antes de que terminara de pensarlo, Amara me respondía. Entonces yo, tan curioso eso de qué material será. Entonces, antes de que terminara, entonces me dijo, ve y tócala. Entonces yo fui hasta una de las construcciones que era alta, pero era como la mitad de una circunferencia enterrada en pues en la tierra, ¿no? Entonces yo miré el material y el material es como de papel tornasolado, así, va cambiando de colores, o sea, cambiaba de colores. Entonces yo miré hacia arriba a ver si era que había alguna iluminación o algo y no había ninguna iluminación y digamos la iluminación arriba, la luz arriba es rosada, no era amarilla. O sea, yo miraba, pero no veía sol por ningún lado, sino veía una iluminación amarilla, rosada, pero no veía amarilla. Sí, era rosada. Entonces cambiaba tono. Entonces fui hasta la construcción, ¿cierto? Y la toqué para saber de qué material era, porque ella me dijo, tócala, si quieres tócala. Entonces yo llegué y la toqué. Entonces cuando la toqué, sentí como si hubiera tocado la piel de una persona. Era muy suave, entonces yo me quedé así tocándola y cuando yo quité la mano quedó ahí impresa. O sea, toda la mano mía quedó impresa y yo quité la mano, entonces me quedé mirando así que quedó la impresión en la mano como si la hubiera metido entre el barro o algo así. Entonces yo quité así la mano y al ratico otra vez llegó y se emparejó y quedó otra vez la superficie lisa. Entonces, pues la experiencia fue muy linda, ¿sí? Al fondo, yo miré, digamos, en el fondo, en la parte allá, como en el horizonte, hay un lago y ese lago se veía dorado, como si fuera oro líquido. Entonces pasó lo mismo. Entonces yo le iba a preguntar a ella que si podía ir hasta allá y me dijo, ve hasta allá, ve y mete la mano. Entonces yo me fui caminando hasta allá y veía dorado y moviéndose como si fuera agua, pero dorada. ¿Cierto? Y yo miraba hacia arriba, pero no, lo mismo, yo no veía el sol. Entonces yo llegué y metí la mano así, y luego metí la otra mano y cogí así el agua y era agua normal. Solo se veía dorada. Solo se veía dorada, era ahí, pero yo metí así las manos y era agua normal, o sea, totalmente cristalina. Pero no era dorada, yo pensé que era dorada y no, era totalmente cristalina. Y bueno, entonces, ¿a dónde te llevaron? Bueno, todo el tiempo estuvimos ahí, ¿sí? Entonces, estuvimos ahí,
y todas las preguntas que yo tenía y que había tenido mucho antes del viaje, cosas que yo me preguntaba, inmediatamente ellos me lo respondían. O sea, todo el tiempo ellos me lo respondían. Pero había una razón certera para llevarte ya a enseñarte algo, ¿o no? No, no. Yo, digamos, yo le pregunté a Mara, le pregunté que por qué a mí. Le dije, bueno, pero ¿por qué ustedes me escogieron a mí? Porque yo en ese momento sentía como si me hubieran escogido para llevarme, ¿sí? Y era por una razón muy, muy sencilla, porque de pequeño yo fui acólito durante muchos años pequeño, ¿Qué es siendo pequeño. acólito? Acólito es el que le ayuda al sacerdote en la iglesia católica. Sí, sí. Entonces yo fui acólito y aparte de eso, después de que yo fui acólito, cuando tenía como 14 años, 13 años, yo asistí al seminario durante un año, porque yo quería ser sacerdote, pero finalmente no sentí como la vocación, que es lo que dicen ahora, ¿no? No sentí eso, pero iba únicamente como asistente, asistí como durante un año al seminario. Entonces, y aparte de eso, pues mi forma de ser desde pequeño siempre ha sido como muy equilibrado en todo sentido. Por ejemplo, yo nunca en la vida me he emborrachado, jamás he tomado, nunca he fumado ¿No has cigarrillo. tenido rabia? ¿Cómo? ¿Rabia? ¿Cómo? ¿Has tenido rabia? Sí, cuando era, digamos, adolescente, sí, obviamente habían cosas que me daban mal genio, pero que me diera ira y todo, no, nunca he sentido eso. La verdad, nunca lo he sentido. Entonces yo pensaba que era que de pronto, pues por esa forma de ser y por lo que había sido acólito, entonces de pronto fue que me llevaron. Entonces yo le pregunté a Mara que por qué a mí. Entonces me dijo que yo estaba ahí con ellos porque yo mismo había escogido esa cita con ellos antes de venir aquí a la tierra. Ajá. O sea, eso ya estaba programado por mí, ¿cierto? O sea, que había venido aquí a la tierra y que yo había escogido esa cita y que ellos lo que estaban haciendo era cumplir con esa cita que nos habíamos puesto aquí en la tierra. Pero eso no quiere decir que tú fueras de allá. No, 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 en ningún momento me dijeron tú eres de aquí, simplemente me dijeron tú mismo lo programaste y entonces inclusive me contaron que habían personas que ellos a veces han contactado, ¿cierto? Aquí en la tierra que han hecho, digamos como el mismo, la misma reunión, algo así, ¿cierto? De que se van a ver en tal fecha aquí en la tierra, ¿cierto? Y que han llegado y han encontrado a las personas en un estado lamentable. Entonces que pues son tipos que toman borrachos o mujeres que son agresivas, de todo, que las encuentran en un estado lamentable y que ellos cuando los ven se asustan, que seguramente son los famosos contactados que a veces ven las personas y salen corriendo cuando ven las naves. Hay una cosa muy importante, ya que tú me dices eso, y es que ellos conocen a la perfección nuestros defectos y nuestros egos, porque ellos no tienen defectos ni tienen egos tampoco. Ellos están en un estado de amor absoluto y completo. No hay defectos, tiene que haber defectos un poco. No, No son la perfección de Dios ya. no, ellos están en un estado totalmente sublime. Digamos, ellos no tienen ningún tipo de defecto nuestro, ni ningún ego de los que nosotros tenemos. Eso es típico de los humanos que vivimos aquí en la Tierra. Pero seguramente tú todavía no puedes percibir que también haya otros defectos de otra dimensión que estén en De ellos. pronto en otra Porque dimensión, si no, claro, de pronto en otra dimensión sí, pero ellos no los tienen. Ellos no los tienen. Entonces, pero hay una cosa muy importante. Ellos, por milésimas de segundo, ellos pueden detectar los defectos en nosotros y evitan alimentarlos. sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Por ejemplo, si ellos van en una nave, en una de sus naves en algún momento determinado, y alguna persona ve la nave, y la persona siente miedo o siente pánico, inmediatamente la nave se desaparece porque ellos lo que no quieren hacer es que con su presencia alimenten el ego de esa persona. Y ese es el motivo por el cual a veces muchas personas no las ven sino un instante nomás. Inclusive yo he conocido personas que han tenido contacto también con estos seres y en el momento en que los contactan entonces le dicen mira, no te asustes, no te vamos a hacer daño y con decirle eso la persona siente una tranquilidad absoluta y siente una confianza absoluta con ellos. Y las naves de ellos cuando son percibidas acá en la Tierra son cuáles, de qué forma? Bueno, ellos tienen diferentes naves porque hay naves que son únicamente de energía, ¿cierto? Hay otras naves que son de plasma y hay otras naves que son físicas. Entonces ellos tienen diferentes tipos de naves y con esos diferentes tipos de naves ellos pueden viajar a muchas partes del universo
dentro de nuestro sistema solar y con otras naves viajan afuera de nuestro sistema solar y fuera de nuestra Vía Láctea viajan a otras partes. Pero ellos, porque ellos están muy ocupados con nosotros, ellos son como, nosotros somos su más importante ocupación, o hay otras ocupaciones de ellos. No, ellos lo que hacen es que están compartiendo todo el universo que el creador ha diseñado para nosotros, lo comparten con todas las criaturas del universo, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces ellos están viajando todo el tiempo y obviamente ellos aprenden mucho de muchos sitios a donde nunca han ido, ¿cierto? Pero también llevan muchas instrucciones y muchas enseñanzas para que la gente entienda y comprenda que nosotros somos parte del universo. Nosotros no estamos separados de ellos, ni hemos estado separados de ellos. Fue que nos obligaron a separarnos de ellos, que es otra cosa, ¿sí? Pero sí, porque nosotros antes, digamos antes aquí en la Tierra, ellos vivieron aquí en la Tierra, hace mucho tiempo, sí, hace millones de años vivieron aquí en la Tierra. Y otros seres... ¿Son los que están en las tablas sumerias? Y no, ellos no son los que están en las tablas sumerias. Entonces, y ellos precisamente porque... Son los ángeles. Porque exactamente, ellos son los famosos ángeles. Entonces, ¿Ángeles o arcángeles? No, ángeles, lo que conocemos como los ángeles, algunos de ellos. Sí, no, los arcángeles están en un estado de elevación muchísimo más alto que ellos y que nosotros mismos. Los arcángeles. O sea, ellos están debajo de los arcángeles. Sí. En las... Esas 9 dimensiones. No, ellos y nosotros estamos debajo de los arcángeles porque los arcángeles son una creación divina, son una creación. Entonces ellos pertenecen a una raza, así como nosotros pertenecemos a la raza de los humanos, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a esa raza y la raza humana está diseminada en varios planetas aquí en nuestro sistema solar. Los arcángeles pertenecen a una raza que se llama la raza de los El. Entonces ellos pertenecen a esa raza, la raza de los El. Entonces ellos están mucho más arriba porque ellos no necesitan planetas ni naves ni nada para entrar en cualquier parte del universo. Ellos están en un estado mucho más elevado, sí, exacto. ¿Y los de Sirio? ¿Eso nunca tuviste que ver con los de Sirio? No tuve que ver con ellos, pero sí tuve mucha información porque, digamos, en la constelación de Sirio, digamos, hay seres que están como administrando diferentes partes del universo de nuestro sistema solar. Entonces ellos son como administradores, ¿cierto? Digamos en la constelación de Sirio. Entonces algunos de ellos, tanto de la constelación de Sirio como de la constelación de Orión y los mismos pleyadianos, ellos participaron en la fabricación de nuestros cuerpos físicos. Digamos inicialmente, digamos los de la constelación de Orión fueron los que fabricaron nuestro prototipo de humanoides, por decirlo así, y después fueron perfeccionados, tratando de ser perfeccionados tanto por los pleyadianos como por los sirianos. Entonces perfeccionaron un poco más. ¿Quiere decir injertos? Sí, digamos ellos, cada uno de ellos Implantó. Participó y hizo implantes genéticos en nuestra parte física y también en nuestra conciencia. De hecho, digamos, muchos aruacos y muchos cogis, chipchas, calimas, cuando llegaron los españoles, ellos huyeron a través de puertas dimensionales, ¿cierto? Algunas puertas dimensionales que aún se conservan físicas, como digamos como la que construimos nosotros, y ellos huyeron a una ciudad que queda aquí abajo que se llama Manúa. ¿Aquí en Colombia? Sí, aquí, esa ciudad queda aquí debajo de nosotros, y ahí están todas las tribus que poblaban en esa época nuestro territorio. Ahí están ellos, y la diferencia es que aquí debajo no hay espacio-tiempo, o sea, para ellos no ha pasado el tiempo, para ellos, digamos, han pasado a nosotros 500, 600 años y para ellos sigue siendo el mismo tiempo. Y ellos viven ahí en perfecta paz y en armonía hasta cuando nosotros arreglemos otra vez la situación aquí, ellos van a volver a surgir. Solamente quedaron aquí como unos representantes de ellos, ¿cierto? Para mantener la historia de su vivencia y la historia de ellos acá, que son los que pues conocemos actualmente o que conocemos desde hace algunos años, que se quedaron cuidando esos sitios, guardiando esos sitios. Y así por todo el planeta. Por todo el planeta. Si aquí, por ejemplo, nosotros debajo que tenemos Manúa, la ciudad, que es una ciudad súper linda. ¿Ese nombre te lo dio ella? ¿Cómo? Sí, eso es un nombre. Inclusive algunos indígenas saben el nombre también de Manúa, ¿cierto? Aquí queda Manúa y en el oriente está Agartha y está Chambala.
¿Chambala dónde es? ¿En India? Sí, Chambala queda en India y está Agartha también. ¿Y en Noruega? Y ahí está Chambala. Ah, Chambala es en Escandinavia. Sí, claro, entonces ahí y está Agartha también. Y la entrada a Chambala es custodiada por los monjes del Tíbet. Digamos, el trabajo de ellos es custodiar esa entrada Pero la entrada es... por el Tíbet. Ah, es por el Tíbet, Por el no en Tíbet. Escandinavia. No, no en Escandinavia. Noruega, Sí, ¿allá sí, también sí. hay otra? Sí, sí, allá también hay otra. Porque es que las ciudades son inmensamente grandes, son grandísimas. Y esas ciudades viven de la energía del centro de la Tierra. Sí, 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 claro, porque el centro de la Tierra es totalmente hueco. Ellos allá tienen un sol fotónico, no es un sol que calienta, sino es un sol que ilumina. Y por estar ahí, ellos están en un espacio-tiempo diferente al nuestro. ¿Y México? México, ahí están ahí está en la ciudad de Manúa también. Ah, también es la Sí, misma. sí, Esa sí, sí, ciudad es la se misma. extiende- Nosotros, Sí, nosotros y México somos lo mismo, todo sí, Centroamérica. sí, sí, digamos, la ciudad de Manúa está desde arriba, desde donde vivían los Sioux, Ah, sí. hasta abajo, hasta la Patagonia, Ah, por eso es que de abajo. hay una unión tan absoluta entre todo esto. Sí, claro, sí, claro. Todo esto lo supiste en una sola ida ya. Sí, en una sola ida. Tú nunca volviste. No, hasta ahora no he vuelto. Ellos, cuando estuve allá, ellos me dieron muchísima información y pasó algo muy curioso, y es que cuando íbamos a regresar, entonces Amara me dijo, repite lo que te enseñamos, lo que te dijimos y lo que viste. Entonces, como yo sabía y tenía plena conciencia de todo lo que me dijeron y lo que vi, entonces yo le dije a Mara, no, no te preocupes, yo me voy a acordar muy bien. Me dijo, no, tienes que repetirlo 3 veces. Entonces yo lo repetí una vez, pero fue muy rápido, o sea, yo lo repetía en una velocidad impresionante, ¿Estás ¿sí? todavía allá? Estando allá. ¿Tu cabeza Sí, funcionaba distinto ya? diferente, sí. Era impresionante porque me pasaba todo muy rápido, pero para mí era normal, estando allá. Entonces yo se lo repetí a ella, entonces me dijo, repítelo otra vez. Entonces volví y repetí. Entonces le dije, ya, Amara, ya me acordé bien, tranquila. Entonces me dijo, no, repítelo por tercera vez. Entonces yo repetí por tercera vez todo lo que me dijeron, como esto, por ejemplo, ¿cierto? Entonces me dijo, no, repítelo por tercera vez. Entonces yo repetí todo, y cuando regresé a la casa y volví otra vez, y cuando ya estaba aquí en la casa y abrí los ojos, no me acordaba absolutamente de nada. No me acordaba, solamente me acordaba que ella me había dicho, repítelo 3 veces. Entonces poco a poco, digamos, empecé a recordar. Y hay cosas, por ejemplo, que yo nunca las pienso, ni nunca las llevo presente en mi mente, pero hay cosas que si yo estoy dictando una charla o estoy hablando con alguien, en ese momento me llegan las cosas Tú hablas de esto y me lo dicen. mucho. Sí, claro que Esa sí. es tu misión, abrir esa... No, No. o sea, nosotros realmente, o sea, para mí esto, digamos, no es una misión. Lo que pasa es que es un trabajo de amor, que es diferente, porque, digamos, las misiones, por decir algo así, ella nos dijo todo el tiempo que eso estaba insertada en los genes de los cuales nosotros estamos compuestos, que ahí está toda la información, de la misión. sí, de lo que nosotros podemos hacer si lo queremos, porque ellos todavía respetan mucho el libre albedrío nuestro. Entonces, si nosotros lo queremos hacer, pues lo decimos, y si no, pues no lo decimos. Pero no es como una misión, sino más que todo es como un estado de amor. El que yo cuente las cosas, el que haga pues los procesos de sanación, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ella te entregó ese poder. No, ellos no le dan poderes a nadie porque el poder es del ego, ¿sí? El poder es del ego y el amor es del Padre. Entonces, por encima del poder está el amor, que es muchísimo más grande y muchísimo más creativo. O sea que tú porque, hiciste digamos, minería y sacaste de tu ADN el poder de sanar, tú mismo. no es un poder, es un Luego, estado. el estado de sanar lo sacaste Sí, de tu sí, ADN. sí, es un estado. Poder, no debo repetir eso. El estado de sanar, el estado de amor que te permite sanar, Sí, tú mismo fuiste descubriéndolo y no sí, fue una vez una sí, entrega. exactamente. No fue algo que me entregaron, fue algo que sucedió ocasionalmente, pues que en otra ocasión yo le puedo contar cómo fue que sucedió, pero fue algo muy ocasional que sucedió, entonces comprendí que lo podía hacer. Entonces al comienzo yo lo hacía, pero lo hacía inconsciente, no sabía cómo ni por qué lo hacía, pero cuando estuve ahí en Playa sí supe por qué.
O sea, cómo lo hacía, por qué lo hacía. Ah, es que tú ya lo hacías cuando te fuiste. Claro, yo cuando yo tuve el contacto con ellos, yo hacía 5 años hacía sanación. Ah, ok. Entonces lo que hice fue entenderlo y comprenderlo. Es como cuando una persona, digamos un niño, tiene una voz espectacular y canta súper lindo, pero no sabe cómo lo hace. Y de pronto va a un conservatorio o conoce a alguien y dice, no, lo que pasa es que tú tienes esa voz porque las cuerdas vocales tuyas son así, así, y tienes un vibrato así o tienes un vibrato así. Entonces dice, el niño dice, bueno, ahora sí sé por qué tengo esa voz. Antes no, solamente cantaba y todo el mundo se quedaba asombrado. Entonces en el caso mío de la sanación fue igual. Yo antes lo hacía, pero no sabía. Si le ponías las manos a alguien, algo pasaba. Sí, exactamente. O sea, yo sí sentía cosas, pero no sabía por qué. Pero allá sí me explicaron y pude ver el por qué lo hacía. Entonces la razón principal de todo lo que es la sanación, ¿cuál fue? O cuál es más bien, ¿sí? Que ellos me enseñaron que la sanación es un estado de amor que equilibra lo que nosotros desequilibramos aquí. O sea, cuando nosotros nos desequilibramos por alguna circunstancia física, biológica, genética, emocional, entonces la sanación lo que hace es volver a equilibrar esa parte que nosotros hemos desequilibrado y solamente se puede equilibrar a través del amor. Entonces eso es lo que se hace en el estado de sanación. Y tú has tenido como la opción de volver, pero no lo has hecho. No, si tuviera la opción volvería. Pero Total. tu portal está ahí, Sí, pero no está activado. no, el portal está ahí y yo todo el tiempo ahora hago meditación ahí. Pero el portal es como un tubito, como que tiene dos círculos, me dices, pero está cerrado. Sí. ¿O son los dos círculos separados y ya? No, son dos círculos separados, pero no, eso es grande. O sea, es grande como esta puerta así de grande. Un círculo, otro círculo, Sí. pero nada como cubriéndolo. Sí, exacto. Es Solo un es la círculo geometría- acá. la Y, geometría es la que exacto, lo la hace. geometría exacta en que está hecho. Entonces ahí está. Pero, por ejemplo, digamos... Como el arca de la alianza, casi como... No, pues el Arca de la Alianza es otra cosa totalmente diferente. Medidas Bueno, que sí, había algo. sí, ellos sí me dieron unas medidas. Por eso Entonces, te digo, es que no es sí, sí me dieron unas medidas. proporcionable, tú me dices, pero es medidas. Sí, Y sí. el arca de la alianza tenía unas medidas que las citan en la Biblia.